Hola, soy María Luisa Salazar de Lima, Perú, y el día de hoy quiero contestar la pregunta, ¿cómo limpiar una baraja de tarot? Pero antes de hablar de la limpieza de una baraja, hablemos de lo que se refiere la palabra limpiar. Cuando nosotros hablamos sobre limpiar algo, como por ejemplo la mesa del comedor, limpia la mesa del comedor. Entonces nosotros inmediatamente pensamos, ok, de repente dejé algo en la mesa, de repente dejé mis libros en la mesa, de repente me olvidé de levantar mi plato con comida o hay cubiertos sucios, o se me derramó un poco de comida o de jugo. Tal vez simplemente hay polvo en la mesa, pero si tengo que limpiar la mesa, para mí es obvio que hay algo que no debería de estar ahí. Y creo que lo mismo ocurre con el tarot. Cuando alguien me pregunta, María Luisa, ¿cómo limpio la baraja de tarot? A mí esto me hace sentir o me hace pensar que la persona que me hace esta pregunta siente o piensa que hay algo que no debería de estar en esa baraja de tarot. Y si hablamos de limpiar, o sea, simplemente de limpiar una baraja que nos damos cuenta que está sucia, sobre todo cuando refleja la luz y las manos como sudamos, se empiezan a formar manchitas en la baraja. Una recomendación que podría hacer es agarrar un gel antibacterial, echar un poquito de gel tal vez en una telita que se usa para limpiar lentes y como esto es gel, es alcohol que se va a secar, simplemente pasarle el trapito a cada carta. Claro, son 78 cartas y esto hay que hacerlo cuando tenemos tiempo, pero esta es una manera de limpiar tu tarot, o sea, de manera material, digamos. No estamos hablando de las cartas, del cartón, y esta es una manera simpática de limpiar las cartas, sobre todo porque cuando no estamos en cuarentena y la gente viene a leerse las cartas y toca tu baraja, y me ha pasado a mí, las personas llegan sudando o llegan de haber estado en un micro, en un ómnibus o en un metro, como no sé dónde tú estás, y las personas pues no sabemos qué han estado tocando, ¿no? Y llegan a mi casa y yo les decía a las personas, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres lavarte las manos? Y a veces las personas me decían, no. Y yo obviamente me quedaba horror, ¿no? Porque no puedo obligar a la persona, oye, lávate las manos. O a veces durante una lectura de tarot la persona estornuda, o se toca la nariz, o se soba el ojo, o la oreja, o lo que sea, ¿no? Y te agarran las cartas del tarot y tú como que empiezas a sentir, oh, por Dios, mis pobres cartas, ¿no? Entonces esta es una manera de limpiarlas, o sea, si es que te preocupa ese tipo de cosas, ¿ok? Porque no, o sea, no podemos estar todo el día pendientes de qué tocan nuestras cartas. Sin embargo, de vez en cuando podríamos darle una limpieza con desinfectante si lo crees necesario. Obviamente en esta época de coronavirus yo no dejaría que nadie toque mis cartas y lo bonito de hacer las lecturas por internet es que muchas de las personas a las que les leo el tarot tienen una baraja. Entonces yo les digo, ok, haz la pregunta, saca 3 cartas, saca 10 cartas, haz una cruz celta y es genial porque las personas al colocar las cartas les toman una foto, me le mandan la foto por WhatsApp o simplemente me la enseñan y yo les interpreto el tarot, o sea, ahí ni siquiera es necesario tocar las cartas, aunque obviamente para mí lo más lindo de leer el tarot es que toquemos las cartas, ¿ok? Bueno, sigamos con el tema de cómo limpiar las cartas, pero quería contarles también una anécdota, que cuando yo empecé a leer el tarot, leyendo el tarot en ferias, esto fue en 2014, había una señora que tenía varias barajas en su mesa, y una de ellas era la baraja Osho Zen, y yo tenía una también, entonces me emocioné muchísimo y me la acerqué y le dije, ay, qué linda tu baraja, yo también tengo una, y procedí a levantar la baraja para mirarla, porque era diferente, era otra, era en español, o sea, era diferente la parte de atrás, o simplemente me llamó la atención, sabía que era la Osho Zen, pero era diferente a la que yo tenía, y la tía pegó el grito en el cielo y me dijo, suelta mis cartas, o sea, me hizo sentir como que yo fuera el mismísimo diablo tocando sus cartas y realmente me sentí mal, porque creo que el mensaje que ella me daba era que mi mala vibra, mi mala energía iba a tocar sus cartas y yo toda inocente pensando, bueno, ¿qué tiene de malo que toque sus cartas? No, para eso están. Entonces sí es cierto que hay gente que no le gusta que toquen sus cartas de tarot y esas personas deberían de mantener sus cartas lejos de las personas
y decirles, mira, sabes que yo voy a tocar las cartas, yo las voy a leer y tú quédate ahí, ¿no? Pero no hacer sentir mal al otro por tocar las cartas, ¿no? Eso es un no en cualquier lectura de tarot, aunque en ese momento esa persona no me estaba leyendo, pero digamos que estábamos haciendo lo mismo, estábamos leyendo en una feria y yo pensé que debería existir algún tipo de camaradería, pero que en realidad pues no existía, ¿no? Y bueno, eso fue un tema aparte, seguimos con la limpieza de las cartas del tarot. Supongamos que esta limpieza que me están preguntando ahorita no tiene nada que ver con lo físico, sino me estás preguntando por cómo limpio las cartas del tarot, pero cómo limpio lo que no puedo ver, cómo limpio las malas vibras, la mala energía, cómo limpio esto que se quede en una lectura. Entonces, si tú me estás haciendo esta pregunta, es porque obviamente tú crees que algo se quede en una lectura. Supongamos que alguien viniese a leerse el tarot y esta persona tiene mala vibra, esta persona es muy negativa, esta persona realmente me incomoda, que cuando se va yo siento un alivio, ay, por fin se fue. Sí, en verdad, qué lectura tan densa, vamos a ponerlo así, porque ocurre. Si yo volviese a mi consultorio, ¿no? Y agarrase las cartas del tarot y pensase, ay, no, ya me cargaron mis cartas, ya mis cartas están dañadas y las tengo que limpiar, entonces yo le estoy dando poder a esta persona que vino con su mala vibra y se fue. Entonces yo obviamente cuando la persona se va, para mí ya se fue. Pero vamos a suponer que yo creyese, porque en algún momento sí creía en estas cosas, que la energía se queda y que por ese motivo no voy a poder leer el tarot bien. Porque quiero que presten atención, ¿no? Usualmente pensamos que las cartas están cargadas o que las cartas están sucias porque no estoy fluyendo con el tarot, ¿ok? Y es más fácil pensar que las cartas están sucias o cargadas que simplemente enfocarme en lo que estoy haciendo o tal vez separarme un poco de las cartas o simplemente agarrar otra baraja un momento para ver cómo me va. Pero bueno, vamos a suponer que sí, que hay mala vibra, que hay mala energía y que las cartas se quedaron cargadas, ¿ok? Entonces, hay muchas maneras de descargar las cartas y todo esto está en tu mente, porque si tú lo crees, tú lo creas. Una manera de descargar las cartas es con incienso. Se dice que si prendemos incienso, el incienso va a sacar este humo con estos olores, estos aromas que se van a impregnar en las cartas. Para mí esto es como decir, bueno, ya, no me baño hoy día y me voy a echar un poco de perfume y, bueno, voy a oler bien porque me he impregnado del olor de mi perfume y cómo eso me va a limpiar a mí no tengo ni idea, pero es lo mismo porque para mí esto, el tarot, es una extensión mía, de lo que yo soy. Entonces, si tú crees que porque le pones incienso las cartas se van a limpiar, es válido, porque te digo que yo en algún momento lo creí, y no solamente eso, sino que yo pasaba carta por un incienso. O sea, a lo que voy es que si tú lo crees, tú lo creas, y si tú crees que porque limpias las cartas con incienso se les va a ir la mala vibra, fantástico, pero tienes que creerlo. Todo depende de dónde lo leas, dónde lo escuches, quién lo dijo. De repente lo dice alguien que para ti es una eminencia en el tarot y tú dices, wow, yo le creo. De repente lo ves en un video en YouTube y la persona te lo dice de tal manera y con tal seriedad que tú dices, wow, yo lo creo y lo voy a hacer. Hay personas que, por ejemplo, ponen muchas velas, ¿no? Ponen muchas velas y estas velas, de alguna manera, ustedes saben que las velas consumen oxígeno y cambian el ambiente, no vamos a comparar una vela de un cumpleaños con una vela de un velorio, ¿no? Obviamente las velas de alguna manera cambian el ambiente, entonces si estamos en un ambiente de limpieza, hay personas que creen que ciertas velas de ciertos colores tienen la capacidad de limpiar y todo depende del libro que leas, ¿ok? Entonces hay libros que te van a decir velas blancas, otros libros que te van a decir velas negras, otros te van a decir velas rojas y ya tú vas a decidir qué es lo que a ti te hace sentido, porque todo lo que tú hagas con el tarot solo importa si es que a ti, que eres el que maneja las cartas, te hace sentido. Entonces, comentarte que en algún momento sí, yo pensé que por tener muchas velas y tener mucho incienso, mis lecturas iban a ser mejores, las cartas iban a estar menos cargadas, y hasta el día de hoy yo veo muchas personas que hacen cosas muy interesantes. Conozco gente que tiene muchos cristales y ponen los cristales en un vaso con agua, con sal, en la luna llena o no sé qué luna, y
o ponen las cartas mirando una dirección en particular cuando la luna está en cierta fase y ellos se sientan en flor de loto y qué sé yo. Y me gusta todo esto porque esto es parte de la temática del tarot, esto es parte del ritualismo, esto es parte del misticismo, si queremos llamarlo. Pero para mí, María Luisa Salazar, en realidad lo que ensucia las cartas son tus pensamientos. Si tú con tu mente estás pensando, estas cartas están mal, estas cartas están caldeadas, estas cartas están de alguna manera densas, estas cartas no fluyen, de repente no son las cartas, de repente eres tú. Y tendrías que preguntarte qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no estoy fluyendo? Conozco muchas personas también que me dicen y usan la palabra que me parece súper interesante, me dicen, no he santificado, he consagrado, ¿no? He consagrado mis cartas. Y yo, ya. ¿Y qué tanto practicaste el tarot? ¿Qué tanto leíste el tarot? ¿Qué tanto estudiaste el tarot? Porque tú la puedes pasar por las 1000 velas y los 1000 inciensos, pero si no estás practicando, en realidad, para mí todo eso no sirve de nada, ¿no? Entonces quiero invitarte a que conectes con tus cartas del tarot. Y si por ahí leíste que tienes que prender un incienso, bacán, hazlo, pero que sea un incienso que por lo menos a ti te guste. No que porque en un libro leíste que tal incienso de tal aroma te iba a servir, si no te gusta, pues eso para mí es criminal, ¿no? También el tema de los fósforos y el tema del encendedor, ¿no? Hay personas que me dicen, ay, pero es que he leído que hay que prenderlo con fósforos, con un encendedor, perdón, con fósforos porque es natural y que un encendedor es malo porque es de plástico. Y yo digo, bueno, enfócate, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es prender la vela o prender el incienso. Y si un encendedor lo va a prender, entonces a buena hora. Entonces quiero que te enfoques, que no te preocupes tanto por la forma, que no te preocupes tanto por tal vez el color, o no te preocupes tanto por la fase de la luna, sino que simplemente conectes con lo que estás haciendo, ¿no? En este momento conecto con que quiero limpiar mis cartas del tarot. Y si yo pienso, si yo creo que porque uso un incienso o porque uso una vela o porque uso unos cristales o lo que sea que tú usas para limpiar el tarot y quisiera que lo compartas en esa transmisión o en este canal en YouTube, que nos cuentes, si es que tú limpias tus cartas, cómo lo haces y qué piensas al respecto, qué piensas sobre lo que yo te digo, que si tú lo crees, tú lo creas. Y si tú piensas que gente con mala vibra viene a tu casa o a tu consultorio a leerse el tarot y te deja la mala vibra en tu baraja, y no solamente eso, sino que esta mala vibra de alguna manera va a perjudicar tus lecturas de tarot, te pediría que lo pienses un poquito más. Soy María Luisa Salazar, quiero darte las gracias por estar aquí y que recuerdes que el tarot es un ejercicio mental, que todos podemos aprenderlo y que si todavía no conoces todas las cartas, puedes aprenderlas en mi taller virtual de tarot. Cuídense.